Bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, las novelas turcas y por supuesto, los chismecitos que tanto nos gustan. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un drama que ha estado haciendo eco en las redes sociales y en el corazón de los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han escuchado bien, hoy hablaremos de celos. Pero no unos celos cualquiera, sino de esos celos que, según los rumores, han puesto a prueba la relación de nuestros protagonistas hasta límites insospechados. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano, así que acompáñenme en este viaje lleno de intrigas, rumores y por supuesto, un poco de salseo. Antes de que sigamos, no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y por favor, déjenos sus comentarios. Nos encanta leerlos y saber su opinión, así que no se guarden nada. Y ahora sí, comencemos con el drama de Can y Demet. Bueno, empecemos contextualizando un poco para aquellos que tal vez no estén tan al tanto de esta historia. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, traspasó la pantalla y enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, no solo por sus interpretaciones, sino también por la conexión palpable que demostraban. Y claro, como era de esperarse, esa química en la ficción rápidamente se trasladó a la realidad, al menos así lo creímos muchos. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una amistad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, la mayoría de sus fans daban por sentado que eran pareja. Durante un tiempo todo parecía un cuento de hadas, pero como en todo cuento siempre hay un dragón o algún obstáculo que superar. Y parece que para Can y Demet ese dragón fueron, o son, los celos. Los rumores de una supuesta crisis en la relación empezaron a surgir hace un tiempo, y aunque al principio no se les dio mucha importancia, poco a poco fueron tomando fuerza. ¿La razón? Parece que los celos de Can Yaman se habrían desbordado, poniendo en jaque la estabilidad de su relación con Demet. Y es que según las fuentes cercanas a la pareja, Can es un hombre bastante temperamental, pasional y sí, también muy celoso. Se dice que no lleva muy bien las muestras de cariño que Demet recibe por parte de sus compañeros de trabajo, especialmente si se trata de otros actores. A pesar de que la actuación es su profesión y está claro que Demet tiene que interactuar y crear química con otros actores en pantalla, parece que para Can esto es difícil de asimilar. Los rumores apuntan a que ha habido escenas de celos bastante intensas, discusiones acaloradas y un ambiente de tensión constante entre ellos. Pero, ¿de dónde vienen estos celos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Algunos aseguran que los celos de Can son producto de su inseguridad personal, quizás alimentados por el gran éxito que Demet ha tenido en los últimos años y la admiración que despierta en el público. Otros opinan que simplemente es un hombre pasional que expresa sus sentimientos de una manera, digamos, poco convencional. Y luego están los que creen que todo esto es un montaje para generar controversia y mantener a la pareja en el candelero mediático. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que los rumores de celos han sido una constante en la relación de Can y Demet, y han generado un debate muy intenso entre sus seguidores. Algunos defienden a Can argumentando que es un hombre enamorado que simplemente expresa sus sentimientos a su manera, mientras que otros critican su comportamiento y lo tildan de posesivo e inseguro. Una de las situaciones que más han alimentado estos rumores fue la reciente participación de Demet en una nueva serie, donde compartió protagonismo con otro actor. Según los chismosos de Internet, las escenas románticas entre Demet y su nuevo compañero de trabajo habrían desatado la furia de Can, quien no habría ocultado su malestar. Se dice que hubo fuertes discusiones y que la tensión entre ellos era palpable. Incluso algunos aseguran que Can llegó a visitar el set de grabación de la serie de Demet, generando un ambiente incómodo y tenso. Estas situaciones obviamente no hicieron más que alimentar los rumores de crisis y dejar claro que los celos de Can podrían estar afectando seriamente la relación. Además, algunos fans han notado ciertas señales en las redes sociales, como la falta de publicaciones conjuntas y la distancia que parecen mantener entre ellos en los eventos públicos. Todos estos detalles, por pequeños que parezcan, han hecho que muchos se pregunten si la relación de Can y Demet realmente está pasando por su peor momento. Y no solo se trata de las escenas románticas en pantalla,
también se habla de que Khan es muy celoso de la atención que Demet recibe en general. Su éxito, su belleza, su carisma, todo esto genera una admiración masiva, y parece que a Khan le cuesta asimilar que su amada sea el centro de atención. Se dice que no le agrada ver cómo otros hombres la miran, le halagan o le piden fotografías. Para algunos, esto es un signo de un amor posesivo y tóxico, mientras que otros lo ven como una muestra de su profundo cariño y temor a perderla. La verdad es que este tema de los celos es bastante delicado, ya que es difícil saber qué hay detrás de cada acción y cuáles son las verdaderas intenciones de cada persona. Pero sin duda, en el caso de Khan y Demet, este asunto ha generado mucha controversia y ha puesto en el ojo del huracán su relación. Por otro lado, también es importante considerar el punto de vista de Demet. ¿Cómo se siente ella ante esta situación? ¿Cómo maneja los celos de Khan? Bueno, aquí es donde la cosa se complica aún más. Demet es una mujer fuerte, independiente y muy profesional. Siempre se ha mostrado segura de sí misma y de su talento, y no parece ser el tipo de persona que se deja manipular o controlar por nadie. Sin embargo, también es una mujer enamorada, y quizás eso la lleve a ser más comprensiva y tolerante con las actitudes de Khan. Algunos rumores sugieren que Demet ha intentado hablar con Khan sobre sus celos, pidiéndole que confíe más en ella y que entienda que su trabajo como actriz implica ciertas interacciones con otros hombres. Pero al parecer, estas conversaciones no han tenido el resultado esperado y la tensión entre ellos sigue siendo palpable. Además, no olvidemos que Demet es una figura pública que está constantemente expuesta a la opinión de los demás. Sus decisiones, sus acciones y sus relaciones son analizadas y comentadas hasta el más mínimo detalle. Y esta presión constante también puede estar afectando su relación con Khan. Quizás Demet se siente atrapada entre su deseo de mantener su vida privada y la necesidad de cumplir con las expectativas de sus fans. Y quizás la presión mediática y los rumores constantes sobre los celos de Khan hacen que sea aún más difícil para ella manejar esta situación. Lo cierto es que tanto Khan como Demet están viviendo un momento delicado y su relación parece estar pendiendo de un hilo. Y en medio de todo este drama, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrán superar esta crisis? ¿Lograrán dejar atrás los celos y construir una relación sólida y saludable? Bueno, la verdad es que nadie tiene la respuesta a esta pregunta. Solo el tiempo dirá si el amor entre Khan y Demet es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Lo que sí sabemos es que ambos son personas muy apasionadas y que tienen una conexión especial que ha enamorado a millones de personas. Esperemos que puedan encontrar la manera de comunicarse, de entenderse y de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Y es que en el fondo todos los fans de Khan y Demet solo queremos verlos felices, juntos y disfrutando de su amor. Pero mientras tanto seguiremos muy atentos a cada paso que den, a cada publicación en redes sociales, a cada declaración que hagan. Porque como ya sabemos, este drama de celos nos tiene a todos enganchados. Y aunque a veces nos moleste un poco este tipo de situaciones, no podemos negar que nos encanta el chisme y que queremos saber todos los detalles de esta historia. Y es que en el mundo del espectáculo el drama nunca falta y las parejas famosas siempre están en el centro de la polémica. Así que mientras esperamos nuevos capítulos de esta telenovela de la vida real, seguiremos comentando, opinando y por supuesto disfrutando del espectáculo. Porque al final todos somos un poco chismosos y nos encanta saber qué pasa con nuestros famosos favoritos. Además hay que recordar que el mundo de las celebridades es bastante complejo y a menudo está lleno de rumores y especulaciones que no necesariamente son verdad. Muchas veces, las noticias que leemos en las redes sociales o en los medios de comunicación están exageradas o sacadas de contexto. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante tomar las cosas con calma y tratar de analizar la situación desde diferentes puntos de vista. Y en el caso de Khan y Demet, es importante recordar que son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y defectos. Y que al igual que todos nosotros, están tratando de navegar por la vida de la mejor manera posible. Así que quizás en lugar de juzgarlos, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar a ver cómo se desarrolla su historia. Y hablando de su historia, también es importante mencionar que tanto Khan como Demet son dos personas muy talentosas y exitosas en sus carreras. Khan es un actor reconocido internacionalmente con una legión de fans que admiran su talento y su carisma. Y Demet, por su parte, es una actriz versátil que ha sabido ganarse el corazón del público con sus interpretaciones en diferentes series y películas.
Ambos tienen un futuro brillante por delante y un gran potencial para seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Así que independientemente de lo que suceda con su relación, lo importante es que ambos sigan trabajando duro y persiguiendo sus sueños. Y es que al final, su talento es lo que realmente importa y lo que les ha dado un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Y ahora, después de este recorrido por los entresijos de la relación de Khan y Demet, es momento de ir cerrando este vídeo. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, hemos explorado los rumores de celos que han rodeado la relación de Khan y Demet, analizando las diferentes versiones y los posibles motivos detrás de estas actitudes. Hemos visto cómo la tensión entre ellos ha ido en aumento, especialmente después de la participación de Demet en una nueva serie y cómo sus celos podrían estar poniendo en riesgo su relación. Hemos hablado de cómo los fans reaccionan ante esta situación, entre la defensa a Khan o el rechazo a sus actitudes. Hemos analizado la importancia de la comunicación en una relación, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como los celos. Y por último hemos reflexionado sobre la necesidad de tratar este tipo de temas con responsabilidad y madurez, sin caer en juicios apresurados o en especulaciones infundadas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores contenidos del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la relación de Khan y Demet, y que hayan sacado sus propias conclusiones. Y por supuesto me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de los celos de Khan? ¿Creen que Demet debería tolerar este tipo de comportamiento? ¿O piensan que es hora de que cada uno siga su camino? No se queden con las dudas y déjenos sus comentarios. Como siempre, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para finalizar, no se olviden de que su apoyo es muy importante para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y prepárense porque seguiremos trayéndoles los mejores chismecitos del mundo del espectáculo. Y recuerden, en este canal siempre encontrarán la información más actualizada, los análisis más profundos y, por supuesto, mucha diversión. Así que no se despeguen de la pantalla y sigan disfrutando de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Hasta la próxima y que estén muy bien.